Pasamos en las últimas, por si no han intercambiado. Sí. Vamos a comunicar en alta velocidad. Nosotros que veníamos ahora, Paula, Carmen, María, pasamos al último lugar para despedirse de ellos ahora. Así que muchas gracias. Esta sería la quinta. Bueno, mi nombre es Concepción López Arguillo. Trabajamos David y yo, que os vamos a presentar, David Seguidura y yo os vamos a presentar técnicas. ¿No se oye? Intento hablar más fuerte. Mi nombre es Concepción López Arguillo y mi compañero David Seguí Durán y yo, que venimos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, en concreto de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Benalmádena, os vamos a hablar de técnicas activas en terapia grupal con adolescentes. Bueno, en primer lugar, ¿por qué hacemos estos grupos? Bueno, por varias razones, ¿no? En primer lugar, que no teníamos, somos un equipo pequeño, necesitábamos despacho y teníamos que externalizar algunas actividades. Y eso nos llevó a tener que hacer estos grupos que los hacemos fuera de la estructura del equipo. También detectamos que había un aumento de la demanda por problemáticas adolescentes. Llegaban muchísimos adolescentes con autolesiones a nuestra unidad. Ambos terapeutas teníamos un interés especial por el formato de la terapia grupal. David venía del equipo de Antequera, donde había hecho grupo durante muchos años, empezó a trabajar con nosotros y eso hizo que pensáramos que era una buena idea, ¿no? El empezar a hacer grupos en Benalmádena. Y había sinergias compartidas entre los profesionales. Además, detectamos que había los adolescentes que nos llegaban tenían problemas similares, que estaban enmarcados en la crisis vital propia de la adolescencia, problemas con la familia de origen, con las parejas, con los iguales. También pensamos que el grupo era más eficaz y eficiente en esta franja etaria y surgía como un elemento primario y vertebrador de la etapa adolescente. Y por otro lado teníamos interés en el formato grupal desde el marco sistémico, donde había poca bibliografía y poca experiencia. Nuestro modelo surge en oposición al modelo de déficit o psicopatológico. Tenemos la firme creencia en el desarrollo positivo adolescente, creemos en el modelo de competencia y en la búsqueda de la salud mental y rechazo de la patologización en una etapa que creemos que está cargada de potencialidad. El grupo surge como un emergente del desarrollo positivo y como un marco referente para el adolescente. Bueno, esto me lo voy a saltar. Trabajamos pues, desde la terapia centrada en soluciones, orientada al cambio, con terapia narrativa, con enfoque basado en colaboración, equipo reflexivo y desde el constructivismo y construccionismo. Y esto es quizás como la clave, nuestro marco teórico, ¿no? Entendemos que el adolescente está inmerso en un contexto social y cultural, viene de una familia nuclear, tiene una familia extensa y una comunidad. En el tiempo surgen factores tensionales verticales, que son con los que crecemos, patrones de relación transgeneracional, actitudes familiares, mitos, creencias, legados, valores, expectativas, etiquetas, y eso converge en el tiempo con factores tensionales horizontales, cambios y transiciones del ciclo vital y cambios normativos como el estrés evolutivo y no normativo impredecible, como una enfermedad, un vuelo, ¿vale? Y esto es lo que da lugar cuando se atasca en el tiempo, el atasco evolutivo es lo que da lugar al síntoma. Y por tanto, ese atasco o crisis evolutiva da el síntoma como respuesta desadaptativa y genera narrativas disfuncionales en el contexto relacional. Y aparecen los ciclos sintomáticos. Entonces, el grupo aparece como una experiencia reparadora ante la construcción de nuevas narrativas enriquecedoras y promotoras del desarrollo positivo. Por tanto, favorece nuevas formas de relación y de experimentación en un contexto natural como es el grupal para los adolescentes. ¿Cuáles son nuestros criterios de inclusión? Pues tenemos adolescentes entre 12 y 19 años que dividimos en dos grupos, en adolescencia temprana y tardía, que presentan problemas emocionales, patrones disfuncionales y que todos han sido atendidos en nuestra unidad de salud mental comunitaria, pero que no son tan graves como para que lo tengamos que derivar a la UCI. Pero sí que son susceptibles de tener un cuadro más grave. Necesitamos para que meterlo en el grupo que tengan una considerable intensidad de sufrimiento psíquico, que existan dificultades relacionales, porque sobre todo eso es lo que trabajamos,
que haya dificultades en el tránsito vital del adolescente y sobre todo que vengan voluntariamente. Eso para nosotros es la clave. Las derivaciones las hacen los propios compañeros del equipo de salud mental y nos lo derivan a los responsables del grupo, que además hacemos una evaluación, como ahora veréis. Es un grupo cerrado y heterogéneo. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Pues los lógicos, trastornos de conducta muy graves, cuando los tóxicos son lo primario, poca competencia intelectual y sobre todo que no quieran venir, ¿vale? Y nuestro encuadre es el siguiente, ¿no? De 12 a 15 sesiones semanales de hora y media de duración. Lo hacemos los lunes por la tarde y los martes por la mañana, e intercalamos los martes por la mañana con grupos de padres que vamos viendo cada 15 días. Los grupos de padres también se dividen en padres de los adolescentes más pequeños y de los más mayores. En las primeras sesiones se decide quién se queda y quién se va. Para nosotros la clave del grupo es que se mantenga el secreto y la confidencialidad. Si estos dos requisitos no se cumplen, son motivo de expulsión. Y bueno, un poco aquí os presentamos cómo está organizado el grupo, ¿no? Hay unas sesiones de evaluación previas, después en las sesiones 1 y 2 lo que hacemos es la acomodación. En las sesiones 3 y 4 mantenemos conversaciones sobre la adolescencia y de la 4 a la 5 a la 14 los adolescentes han votado qué temas son los que ellos quieren tratar y ahí en esos temas profundizamos. Y en la última sesión hacemos una fiesta. En cuanto a la dinámica de las sesiones, hay una primera parte de unos 15-30 minutos en los que preguntamos sobre cambios entre sesiones. En la segunda parte es lo que tratamos de potenciar y diversificar las narrativas de aquellos temas que ellos han elegido tratar, y en la última parte lo que analizamos es qué ha sido útil, que te lleva y la evolución. Y ahora David os va a hablar de las técnicas. Bueno, de manera muy sucinta, porque vamos a hablar solo de dos técnicas, el programa Países Fustigos, juego de roles, que son como más dinámicas y más chulas de contar, ¿no? Nosotros todo el tiempo queremos movilizar recursos, que sean los propios agentes del cambio, los adolescentes, y que toleran poco el aburrimiento, poco el silencio, e intentamos que todo sea como muy activo, ¿no? Hemos tenido estas dos técnicas. El de Geograma Paisajístico se lo he escuchado hace ya muchos años en alguna reunión sistémica, no recuerdo a quién se lo escuché, que lo que le pedimos en una cartulina en grande es que plasmen las tripas a nivel familiar, que haga un dibujo simbólico, creativo, imaginativo sobre cómo se sienten a nivel familiar, buscando el componente más emocional, buscando un poco saliendo del lenguaje, de la parte más racional, ¿no? Que plasmen un poco ahí cómo se sienten y se encuentra que haga el paisaje familiar pero a través de un dibujo. Entonces lo traen en la siguiente sesión, no todos, voluntarios, lógicamente, no se lo exigimos, ¿no? Y ellos muestran la cartulina al grupo y el grupo habla sobre la cartulina, en primer lugar, como que os sugiere, qué veis, qué pensáis que ha querido reflejar, qué sensaciones os produce ver el dibujo, etcétera, ¿no? Y después el propio adolescente cuenta lo que ha querido representar. Pedimos una de presente y una de futuro. La de presente, cómo se siente en el momento actual con la familia, y la de futuro, si han pasado 5 o 10 años, cómo te gustaría que fuese ese dibujo a nivel familiar. Y bueno, ahora traemos unos cuantos de dibujos que daría para hablar cada uno muchísimo, ¿vale? La riqueza, bueno, es una gran riqueza esta técnica, pues porque fomenta una técnica proyectiva, ¿no? El dibujo es una verdadera metáfora de la vida relacional a nivel familiar, una expresión artística que, bueno, salirse del lenguaje produce otra forma de entender lo que les pasa, ¿no? Todos opinan, como hemos dicho, que ha querido plasmar, ¿no? Y después la de futuro, que quiere que ocurra en un futuro si todo el problema que aquí trae de presente se ha resuelto, y lo cuenta, ¿no? La persona cuenta el proceso y la idea representada como final. Algunos dibujos yo os pediría que os sugiera a vosotros verlos, ¿no? Que os sentir, que veis en el dibujo, ¿no? Esta fue una chica, ella era blanca, la paciente. Y fijaros, aquí representa a la mamá como un virus que entra en el cuerpo, ¿sí? Y que todo lo contamina, ¿no? Si, no se ve bien, pero en cada palabra pone amigos, estudios, aficiones, y encima pone mamá. O sea, en todas sus cosas, fijaros cómo dibuja la etapa adolescente, ¿no? De emancipación, de deseo de salir un poco del foco familiar, pero todo está contaminado. O sea, mi familia siempre está en los extremos, nunca están en el Ecuador, ¿no? En el polo norte, en el polo sur, todo depende del humor de mamá. Pues represento esto así, ¿no? Como esta chica tenía un problema de tricotilomanía, se arrancaba el cabello, y la hermana un comportamiento bulímico, o sea, pues se provocaba el vómito.
dos conductas muy de sacar, ¿no? De sacar la angustia hacia afuera. Ahí la hermana de la tirita representó como que él le ayudaba a ella a sanar un poco las heridas de la familia. Bueno, este es uno de ellos. Este es, no voy a contar todo, porque si no da tiempo, ¿vale? Pues voy a ir poniendo cosas. La paciente, la del medio, una paciente muy identificada. Jamás hablaron los padres de problemas de familia, de pareja. Sin embargo, ella nos trae este dibujo, ¿no? Una paciente muy identificada con el síntoma. El papá, el de la derecha, la mamá, la de la izquierda. Esto trae, ¿no? Un caos. Padre, madre y hermana incluso. La España franquista, claro. Ella era esta, se representaba como esta chica. Y la hermana decía que era una republicana que ahí se camufló en el franquismo y pudo, pero que realmente era republicana. Bueno, y ella era la chica que estaba, la hermana pequeña, como que apoyaba al franquismo desde cuando Estados Unidos apoyó, lo contaba un poco y así, ¿no? Padre militar y la madre religiosa. Esta es una chica, tenía también un comportamiento bulímico de comer compulsivamente y provocarse el vómito. Ella contaba que para mi madre soy como una muñequita que muestra al mundo. Mi madre vive por mí, para mí, y todo, su vida depende de mí, ¿no? Y para mi padre lo único que importa son los estudios, que saquen buenas notas, no puedo sacar menos de un 9. Y ella se dibuja ahí como queriendo vomitar, los atracones, un poco esta historia relacional, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria que ya sabemos. ¿Qué fue de futuro? ¿Cómo llegar de la otra cartulina esta? Esto es algo que lo hace mucho, ¿no? Ya nos han traído varios adolescentes al hacer este tipo de dibujos como que me manipulan, me manejan, ¿no? Habla mucho del control psicológico, ¿no? De no favorecer la propia identidad, ¿no? Del manejo de la familia que tiene con los adolescentes. Este ha sido muy reciente, de esta chica, los ojos que me miran, como murciélagos, ¿no? La chica dibuja bastante bien. Este ha sido del grupo que tengo actualmente, del grupo que estamos llevando, es muy reciente. Este es el papá. Bueno, por cuestiones que ocurrieron en la familia, la madre perdió la custodia, ella está con el papá, pero no quiere estar con el padre, y hay un litigio ahí legal importante. Dice, mi padre es un lobo, pero se disfraza de cordero. Y ella mirando ahí con una mirada inocente. Esta parte era la mamá, que no lo puso, pero representaba a su madre. Sugerentes, ¿no? Los dibujos. Y otro. Papá, mamá. Me parece como que tiran hacia abajo, pasando en los límites, ¿no? Aquí dice, ella decía que la quería, pero con lo que hacía la destruía. La madre tenía un consumo de drogas, de alcohol, etc. Y el dolor más doloroso es aquel que permanece en silencio. Como que el padre no comunicaba, no expresaba, no se relacionaba con ella, ¿no? Por eso el dibujo del prohibido, ¿no? Tremendo, ¿no? Este dibujo de estas chicas creo que hacía Bellas Artes, o se iba a dedicar a Bellas Artes. Y fue buenísimo. Este dibujo lo tenía en la puerta de su habitación y decía, este dibujo es para mis padres, pero ellos no lo saben. Y las manos representan que se sentía abusada. No abuso sexual, pero es como que creo que era con 17 años, la bañaba el padre, le tocaba el cuerpo. Es como que ella decía que yo no, que yo tengo un espacio, yo no quiero que me toque el cuerpo mío, ¿no? Y dibujó, pero cada mano representaba una forma de abuso, ¿no? Para ella. Y no hablo de esto hasta que trajo el cuadro. O sea, durante las sesiones previas claro, nunca nos había dicho eso. Jamás, eso es lo que traen los dibujos, ¿no? Que estas cosas no se contaron previamente. Y eso a lo mejor llevaríamos 5 sesiones, 6. O sea, que el dibujo permite, ¿no? Que salga esa otra parte, que no es la racional, no es la del lenguaje, sino más las memorias implícitas, ¿no? Y lo hacen a solas en casa. ¿Dime? Lo hacen a solas en su casa. A solas, sí, en su casa. No quiere que lo vean sus padres, lo hacen a escondidas, para no mostrárselo. A veces hemos querido trabajando con los padres, pero ellos como que no permiten mucho esta historia, ¿no? No en sesión, digo, no en sesión, sino en su casa. Sí. En su casa lo hacen y lo traen a la siguiente. Sí. O sea, esto es cuando tocan el tema de familia, ¿vale? Sí, que es casi siempre el primer tema elegido, primero o segundo. Siempre traen el tema de la familia a las sesiones. Y bueno, y el juego de roles es otra técnica que moviliza también mucho, ¿vale? Que decimos de repente, estáis poseídos por vuestro padre o vuestra madre. Sois
vuestro padre o vuestra madre. Tenéis que representar con quien mayores conflictos tengáis de casa y hablan ellos. O sea, vosotros no estáis, son vuestros padres, vuestra madre los que están en sesión. Entonces, a través de ese giro, les preguntamos qué os pasa con vuestros hijos, con vuestra hija, pero a ellos, se hablan de ellos desde la posición discursiva de su padre o su madre, ¿no? ¿Qué dificultades tenéis como padre, como madre con ellos? ¿Cómo describirías a tu hijo? ¿Cuáles crees que son sus dificultades y las tuyas? ¿Qué le gustaría a tu hijo que cambiase? ¿Qué necesita de él o ella? ¿Y qué crees que él o ella necesita de ti? ¿Qué podría hacer él para mejorar la relación entre vosotros? ¿Y usted, por qué crees que tu hijo y tu hija actúa de esta manera? Todos son preguntas circulares, pero referidos a ello desde la posición del padre o de la madre. Esta técnica es muy rica, ¿eh? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué crees que sientes que tu hijo no te quiere o sientes que no te quiere? ¿Qué relación mantienes con tu marido, con tu pareja, etcétera, etcétera? Vamos preguntando de manera circular. Y bueno, la posibilidad de narrar desde otra posición discursiva coloca a la persona en otro plano, más afectivo, más simbiótico, más comprensivo, más contextualizado, que permite que favorezca otro tipo de narrativas. Vivenciar la otra parte favorece preguntas circulares, enriquece y amplifica la mirada, la narrativa. Hablar sobre uno mismo, representando otro rol, favorece una visión más contextualizada y comprensiva de la historia familiar o de la historia de la madre o del padre, ¿no? Yo siempre cuento, ahora me he dado cuenta cómo está mi madre, ¿no? Cómo está mi padre, o qué le pasa a ella. Y me he dado cuenta también qué le pasa conmigo, que de otra manera a veces no sale, ¿no? Este tipo de cuestiones. O ampliar miradas, vivencia, narrativa, favorecer el cambio ampliando, ¿no? Y bueno, a veces ha ocurrido que a través de esta técnica se han destapado secretos familiares que estaban ahí muy, muy ocultos y han salido a través de colocarse en otra posición, ¿no? Entonces, bueno, y puedes volver a la de las preguntas de ¿Perdón? a la diapo de las preguntas. Gracias. Espera un poquito. Sí. Bueno, ya hemos terminado. Gracias. Y nada, y terminar con la frase esta de Humberto: durante todo vivir humano ocurren conversaciones y en este espacio donde se crea la realidad que vivimos. Tenemos que ir. Qué pena, no puedes ir. Ya, claro. Él tiene el correo, bueno, sí. Le hemos dejado a él. ¿Perdona? O sea, que si alguien quiere el correo por preguntarnos material o lo que sea, lo tiene en el banco. De todas maneras, nos podéis mandar una pregunta al Congreso, a la página del Congreso, y entonces ya nosotros resolvemos. ¿Vale? ¿Vale? Vale, Vale, gracias. gracias. Eso lo dejamos Creo que sí. vamos a compartir. Vamos a ver. Tardes. Bueno, buenas tardes. Yo soy participo en un grupo del Colegio de Psicología de Vizcaya, en el que estamos varios psicólogos, algunos son forenses, otros somos clínicos. Clínicos, yo soy sanitario, ¿no? Pero bueno, al ámbito clínico, mediadores, etcétera, ¿no? Y hay una compañera que se dedica a temas de igualdad, etcétera. Bueno, nos metimos hace 3 años a estudiar un poco el tema de los rechazos filioparentales, ¿no? Resistencia a rechazos filioparentales. Hemos seguido sobre todo a gente teóricos de Estados Unidos, bueno, del ámbito anglosajón, ¿no? La asociación, por si no conocéis, la AFCC, la Association of Family and Conciliation Courts, ¿no? De ahí seguimos, yo estoy asociado ahí
y seguimos un poco en la actualidad de qué es lo que debaten, ¿no? En el ámbito anglosajón, sobre todo, sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué son? La pregunta es, ¿qué son las dinámicas de resistencia de rechazo filioparental? Como ya tendréis todos el conocimiento, porque somos profesionales que nos dedicamos un poco al ámbito, obviamente, de lo social y de lo personal y todos estos temas, y estamos muy sensibles a estos temas, hay una gran confusión, un gran debate e incluso posturas ideológicas muy polarizadas en cuanto a que a veces el rechazo de un hijo o una hija a un progenitor, si es un rechazo, como veremos, si es un rechazo justificado, porque hay un maltrato de ese progenitor, entonces el hijo o hija se separa, o si hay una alineación parental, ¿no? Si el otro progenitor está manipulando a ese hijo o hija para obstaculizar la relación con el otro progenitor. Claro, esas son visiones muy lineales y muy polarizadas, ¿no? La realidad familiar con la que nos vamos a encontrar suele ser, también dado que somos bastante sistémicos y somos intentar ver la complejidad, suelen ser mucho más complejas. Los casos simples y extremos son pocos. Generalmente suelen ser casos más híbridos, ¿no? Bueno, he traducido al portugués, pero en Portugal no sé si utilizáis algún tipo estáis utilizando algún tipo de denominación de estos casos, ¿no? ¿Por qué se llaman dinámicas de resistencia o por qué hemos propuesto, ahora os vamos a enseñar desde artículos publicados en revistas y en libros y tal? ¿Por qué adoptamos esta denominación, dinámicas de resistencia y rechazo filioparental? Pues por un lado, basándonos, como os he dicho, en lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el ámbito anglosajón, me voy a Estados Unidos porque la sede, sobre todo, la mayor parte de los profesionales son de allí, ¿no? Utilizan dos términos, Resist Refuse Dynamics y Parental Contact Problems. Todavía no tienen claro, no tienen unificada una terminología. Algunos autores utilizan un tema, una palabra, o sea, una denominación, otros utilizan otra, ¿no? Sí que al principio esta denominación, hace 7 años así, se relacionaba más con aquellas familias en las que había un componente más de la alienación parental, pero ahora es indiferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene bueno este tipo de denominaciones? Que intentan ser denominaciones asépticas que reflejen cosas observables, ¿no? Conductas, ¿no? O relaciones, palabras, algo que se pueda observar y que nos pueda llevar a decir, este niño está rechazando o tiene dificultad para relacionarse emocionalmente con este progenitor, ¿no? Vale, lo denominamos así. Luego ya veremos en el curso de la intervención si nos decantamos con que hay más de una cosa o más de otra, ¿no? O hay más cosas, ¿no? También los propios menores a veces intervienen y tienen sus propias vulnerabilidades, ¿no? Entonces, la definición, siguiendo también un poco a los autores estos, que proponemos en castellano, son las dinámicas de resistencia al rechazo filioparental, son un patrón relacional complejo en el que participan todos y cada uno de los componentes de la unidad familiar, si bien con distinto nivel de implicación y responsabilidad. Luego, esta parte ya tiene un componente sistémico importante, las cuales se expresan en los hijos e hijas mediante actitudes y conductas de oposición a mantener una relación afectiva con alguno de los progenitores que denominamos progenitor rechazado. Esto también, como ya sabemos, ¿no? El lenguaje que utilicemos nos va a influir en cómo intervenimos. Luego, si intentamos utilizar un lenguaje que también sea neutro, progenitor rechazado, es lo que vemos, un progenitor al cual el niño o niña, con el cual el niño o niña tiene dificultad en relacionarse. No es el progenitor alienado, porque no sabemos. O sea, y aparte que eso es como muy tendencioso, ¿no? Entonces, es mejor simplemente nombrarlo por cómo lo vemos. Y mostrando habitualmente una relación cercana con el otro progenitor, que denominamos progenitor favorito o preferido. No diremos que es el progenitor alienador.
lo que digo, como decía ayer Juan Luis Linares, puede haber el manipulador exitoso y manipulador fracasado, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, manipulando están intentando manipular los dos. Lo que pasa es que uno, por su cercanía, por su historia relacionada con el forense menor, pues es más fácil, ¿no? Conseguir que ese menor se acerque a lo que propone, ¿no? Por lo que sea, ¿no? De forma adecuada o inadecuada. Entonces, bueno, como esto es, obviamente sabemos que la infancia en la familia es la base de la sociedad en la que estamos construyendo, ¿no? Los buenos cuidados, la parentalidad positiva, la prevención, tal como también esta mañana se ha hablado, ¿no? Enrique Arranz, ¿no? Bueno, sobre este tema tenemos, bueno, ahí en un par de libros tengo afortunadamente me permitieron a mí participar un par de capítulos en los que escribo. En uno, en aquel de allí, evidencia filoparental entre la patología del amor y la pandemia, en ese hablo algo más, ¿no? Hago una comparación entre la evidencia filoparental y las dinámicas de resistencia al rechazo filoparental. Expongo algo y hago reflexiones, porque en parte todavía no he encontrado nada, ni aquí ni en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, en los anglosajón, no he encontrado nada en que estudios, ¿no? Un poco profundos, a nivel de doctorado o lo que sea, que alguien haya hecho algo, una investigación, a ver qué relaciona. Es una cosa, ¿no? Pero bueno, ahí yo dedico un capítulo y luego en este otro capítulo hablo sobre la separación de la pareja y ahí pues hago alguna mención también a esto, ¿no? Pero ya más específicamente en el mosaico, el número 80, ya tenemos el grupo nuestro, ya tenemos uno de los artículos en el que hablamos sobre un poco la historia de esto, de cómo se ha ido generando, ¿no? Desde los temas de alienación parental, bueno, y otros temas, el tema de maltrato, y cómo pues ahora llegamos a un momento en el que tenemos que proponer otras cosas. También el papel del psicólogo en este año creo que ha sido, en el volumen 43, número 2, también tenemos otro, perdonad, en este número está la parte histórica y en el otro está la parte de intervención. En mosaico está la parte de intervención y aquí está la parte más recoger el concepto y la parte histórica, ¿no? Entonces, bueno, las familias cuando se rompen, ya sabéis, las narrativas que surgen pueden ser múltiples, ¿no? Y a veces muy dolorosas, ¿no? De fracaso, etcétera, ¿no? Ahí entonces, ¿en qué nos basamos? Sobre todo, nos fijamos nosotros, ¿no? En cuál es la coparentalidad y nos intentamos buscar el interés del menor, ¿no? Pero alguien está controlando el tiempo porque yo no me he puesto el... Bueno, 20. A ver, alguien que me diga, ¿eh? Ya llevas un poco. Porque no me he puesto el cronómetro. Bueno, entonces, tipos de coparentalidad. Dos tipos de coparentalidad. Esto, bueno, os he repartido unas hojas que les habéis llegado más tarde, que tengo aquí, todos estos cuadros, lo he repartido en hojas, se pueden también, bueno, no exactamente así, si buscáis a estos autores en internet, pues tenéis también en imágenes en internet, podéis descargarlo, ¿no? El nivel de conflicto puede ser, en la coparentalidad, estamos hablando de divorcios, ¿no? El nivel de conflicto puede ser alto o puede ser bajo. El nivel de implicación en la parentalidad o en la coparentalidad, bueno, puede ser baja o puede ser alto, ¿no? Entonces aquí se generan pues, diferentes tipos. Si el nivel de conflicto es bajo y la implicación es baja, que es la mayor parte de las situaciones en casos de divorcio, el tipo de coparentalidad es paralela. Es decir, cada uno, cuando está con los hijos con las hijas, gestiona su parentalidad a su manera, con poca intervención de la otra parte, más que para quedar cuando me traes a los niños o lo que sea. Ahora hay que llevarles al médico, ¿no?
cuando es cooperativa es cuando pues hay casos afortunados, ¿no? En los que bueno, hay pues, una relación, se ha podido mantener, a pesar del divorcio, se ha podido mantener una relación suficientemente sana o cordial como para llegar a unos mejores acuerdos y en general pues un progenitor habla bien del otro progenitor delante de los hijos, ¿no? Luego tenemos la conflictiva, que suele ser alrededor del 15% de los casos, en los cuales hay un alto nivel de conflicto y hay una alta implicación. Es decir, que ambos progenitores, o al menos uno de ellos, está muy implicado en la parentalidad, en la crianza, se preocupa mucho de qué pasa con mi hijo o mi hija cuando está con el otro progenitor, qué le está dando de comer, a dónde le llevará, estará todo el día delante de los videojuegos, conectando con la otra presentación, estará todo el día delante de los videojuegos. Tuve un caso de estos, que yo al pobre chaval le decía, trabajé con la familia, el padre no quería venir, y el chaval, yo le derivé a una terapeuta que trabajaba el tema de videojuegos, pero la terapeuta dijo, oye, si el chaval no quiere venir, yo obviamente no tengo el poder de traerle, ¿no? Si quiere venir, le atiendo. Y si no, claro, pues un chaval con una sintomatología depresiva también, muy adicto a los juegos, llegó a ser uno de los mejores de España y no sé qué fue, un chaval con 14 años. Claro. Bueno, os digo, entonces, esa conflictividad es que uno está muy interesado en qué pasa, ¿no? Con el otro. Entonces, ahí se enganchan, ¿no? Después del divorcio, siguen enganchados ambos progenitores por cómo estás cuidando tú al hijo o la hija, ¿no? Esto es, que también lo tenéis en la hoja, en qué tipos de rechazos, qué nivel de gravedad o qué características puede tener, ¿no? Desde una relación positiva, ¿no? Con ambos progenitores, una ligera afinidad con un progenitor, ¿no? Que esto es un desarrollo normal, allá lo que yo empezaré a ser un poco más problemático, que es una alianza, algo ambivalente, una alianza con un progenitor, que ya empieza a haber una cierta obstaculización o cierta propuesta de que esto no me... el otro progenitor hay una enemistad, ¿no? O hay algún tipo de oposición, un alejamiento del otro progenitor porque el otro progenitor maltrata de alguna manera o tiene una conducta por la cual el menor se intenta alejarse, ¿no? Que sería un alejamiento justificado, el menor se intenta proteger y se intenta alejar, ¿no? Y otra opción, también, pero no ambivalente, sería una alienación del menor, ¿no? Entonces, esto sería un alejamiento injustificado, ¿no? Es un alejamiento por el cual el otro progenitor interviene para obstaculizar la relación entre el menor y el otro. Bueno, el parental gatekeeping, que esto, a nada que si no habéis oído el término, pues es muy común escuchar en este tipo de casos, es que un progenitor puede tener una actitud de facilitadora de la implicación del otro progenitor o restrictiva de la implicación del otro progenitor. Es decir, establece, dice, no vigilo quién se relaciona con mi hijo o con mi hija. Vigilo, ¿no? Incluso en esa vigilancia incluyo al otro progenitor. También estoy viendo a ver si es buen padre, si es buena madre, ¿no? Entonces, si creo yo que es bueno, si facilito esa labor, ese contacto, es facilitador y soy receptivo. Pero también se puede dar, la otra variable sería que puede ser adaptativo, lo estoy haciendo bien, adaptado a la situación, o desadaptativo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, de aquí también salen, en este caso, 5 situaciones. Favorable, mi hijo, bien, estoy de acuerdo con que vaya con el progenitor y favorezco, vete, qué bien, qué suerte tenéis, vais a ir al fin de semana a no sé dónde, lo vais a pasar muy bien. Apático, lo mando, se lo entrego al otro progenitor y me desentiendo hasta que vuelva el hijo y no quiero saber si se lo ha pasado bien, si se lo ha pasado mal o lo que sea. Eso es apático, pero estoy desprotegiendo, porque en realidad pues ese menor puede estar pasando una situación
difícil, ¿no? Si es restrictivo y protector, puede ser porque yo veo que en otro progenitor tengo indicios, sensación de que no ejerce la parentalidad de forma adecuada o tiene alguna adicción al alcohol, por lo que sea, X, ¿no? Entonces, intento proteger, intento estar más encima o vigilar o incluso pues, obstaculizar, ¿no? Esa relación. Injustificado cuando el otro progenitor es adecuado, pero aún así yo obstaculizo la relación, que sería la alienación parental, ¿no? Sería una situación de un gatekeeping, pero ¿no? Parental gatekeeping, o bueno, o guardabarreras también se llama en castellano a veces, injustificado. Bueno, esto ya son más términos para hablar, pero sería la teoría multifactorial, que es lo que os digo. No se puede tener una visión lineal de por qué el menor tiene esa conducta, ¿no? O reacciona así, ¿no? Por esas emociones, ¿no? Pues puede venir en cuestiones relacionadas con el progenitor favorito, con el progenitor rechazado, con las propias vulnerabilidades del menor. Podemos tener algo que ver los profesionales, ¿no? Que intervenimos, profesionales tanto a nivel clínico como a nivel forense o a nivel judicial, ¿no? Los jueces, juezas o abogados, ¿no? Por otro lado, el tema todo lo relacionado con cómo ha sido el divorcio, la relación entre los hermanos, pues todo eso hace como un puchero, un guisado en el que el resultado, pues lo que observamos es el rechazo. Luego, hay un tipo de familias que son especialmente difíciles de tratar, ¿no? Que ellos llaman las intratables, ¿no? Con conflictos intratables en los cuales ya desde la psicoterapia poco podemos hacer, solo desde la psicoterapia poco podemos hacer, sea individual o sea grupal. Incluso desde las intervenciones psicoeducativas y tal, solo quizás llegamos a los casos leves o no moderados, pero en otros casos, en casos muy complicados, hace falta intervención judicial y un seguimiento judicial. ¿Para qué? Para que al menos el juez les diga, no, ustedes no pueden hacer lo que quieran. Yo voy a intervenir y si hace falta, cambio la custodia o hago lo que sea, o yo indico a qué profesionales tienen que ir y van a tener que ir a terapia sí o sí, ¿no? Perdona, vamos un poquito justos de tiempo, si puedes. Sí, vale. Bueno, pues rápidamente. ¿Cómo cuánto tiempo me das? Un par de minutos. ¿Un par de minutos? Sí. Vale, el tiempo es muy importante. Por esta familia, ya veis, muy al tema, ¿no? O sea, como aquí, el tiempo es muy importante porque el que un progenitor no se relacione con un hijo o una hija durante un año, por ejemplo, unos meses o un año, puede ser ya algo bastante decisivo para los años siguientes, ¿no? O incluso para el futuro. El tema del trauma. El trauma, muchos de estos chavales hay que trabajar el trauma también con ellos. No solo en la intervención sistémica, desde la psicoterapia, con la familia, cómo se puede intervenir, sino también trabajar a nivel individual el trauma con los chavales, ¿no? A veces no se puede hacer, bueno, si no es en el mismo centro, en centros separados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque también el trauma puede ser... para otro lado. Bueno, esto era... A ver, porque estoy... Puede ser el enfocar el caso desde el trauma, desde la intervención del trauma, puede ser algo que nos ilumine y entendamos mejor y ayudemos a la familia o al chaval, ¿no? a que mejore, o puede ser algo que sea como que nos distraiga, ¿no? Que nos centremos demasiado en el trauma, pero nos esté distrayendo de otras situaciones, ¿no? Bueno, esto también son los autores, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo prácticamente no son cosas mías, ¿no? Son, os digo, en base a lo que dicen autores, ¿no? El tema de la revinculación, ¿no? Otro de los temas que hay que hacer, revincular, ¿no? A estos menores con el progenitor rechazado, ¿no? Entonces, a veces hace falta intervención judicial. A veces hace falta una reversión de la custodia, aunque sea temporal, ¿no? Y aunque ese progenitor no tenga una parentalidad igual excesivamente buena,
pero se considera que es peor que pierda el contacto a que ese progenitor pues sea, pues, no sea muy afectivo, que pues a veces tiene mal humor o lo que sea. Bueno, vale, pero ¿no? En casos leves y tal, ni que no haya maltratos severos ni nada, ¿no? Entonces, a veces temporalmente se deja la custodia con ese progenitor rechazado, ¿no? Esto, la necesidad de llegar a acuerdos, trabajar conjuntamente entre los diversos profesionales, que esto es uno de los desafíos que tenemos en psicoterapia, no solo trabajar de lo nuestro. Estas familias requieren la intervención de muchos profesionales, sobre todo ellos están continuamente demandando a nivel judicial, ¿no? Se están poniendo denuncias unos a otros. Luego tenemos que coordinarnos con abogados, con trabajadores sociales, con jueces o lo que sea, ¿no? Existe la figura del coordinador de parentalidad, que ya conoceréis, que un poco intenta coordinar todo esto, ¿no? Y bueno, esto es bibliografía que os he puesto antes. La Wikipedia también subimos un poco, hemos ido cargando cosas en la Wikipedia, que es una herramienta pues, para divulgar cosas pues muy buena. Obviamente hay de todo, hay gente que sube cualquier cosa, pero bueno, pero también es una herramienta muy, muy positiva, ¿no? Y bueno, esto es toda la presentación. Boa tarde. Alô, olá, sou Neuza Patileia e vou hablar en portugués porque mi español no es muy bueno, por eso, pero la presentación está en español. Então, obrigada a todos que ainda se mantêm, não é? Já nesta hora mais tardia, no sábado. O que é que eu vos venho falar? Venho falar-vos sobre os desafios da parentalidade à violência filoparental. Então, o que é que já neste são vantagens de estarmos no vídeo? ¿Puedes hablar despacio? Es que no están a decir lo que llaman. Com 15 minutos, mas vou tentar. Então, como eu estava a dizer, as vantagens de sentarmos a nossa comunicação na dia, porque já muito foi falado e, portanto, acabamos por não ter que explorar tanto alguns temas. No âmbito da violência filoparental, sabemos que é um sintoma de uma relação familiar perturbada, que se reflete na falta de respeito e de reconhecimento da autoridade parental dos filhos em relação aos pais, onde se verifica uma subversão da hierarquia familiar, não é? Onde os filhos acabam por ter aqui um ascendente sobre os pais na dinâmica familiar. E, portanto, este padrão relacional que se vai desenvolvendo na família é um padrão de violência e de dependência e que acaba por afetar de uma forma negativa todos os elementos da família, portanto, trazendo sofrimento e limitando aqui o desenvolvimento da criança e do jovem. Sabemos também que a família tem sofrido aqui alterações substanciais, não é? No que diz respeito à forma como entendemos os diferentes papéis que nos cabem na família, e nomeadamente no que diz respeito à parentalidade. A parentalidade implica, portanto, ter um filho implica, de forma global, zelar pela sua segurança, pela sua saúde, amá-lo, cuidá-lo, orientá-lo para os seus objetivos, para que consiga ascender a ser um jovem saudável, com amigos, não é? Com
escolar positivo, e depois, portanto, que consiga alcançar a dita autonomia e independência na sua fase adulta. Atualmente, portanto, os desafios da parentalidade no século XXI, das famílias no século XXI, estão muito associados às questões da parentalidade, obviamente, não é? Temos aqui uma pressão crescente ao nível da comunicação social. Pais e mães diariamente são bombardeados com aquilo que é o ideal de ser mãe, de ser pai. Muitas vezes, se não sempre, com modelos muito dissonantes em relação àquilo que foi a sua vivência enquanto filhos, não é? Aquilo que se exige, que se entende que é o ideal de ser mãe, de ser pai, nos diferentes modelos correntes, é muito diferente daquilo que estes pais e estas mães de hoje receberam enquanto filhos nas suas famílias de origem. No meio de tudo isto, com o avanço tecnológico, as questões das redes, a esfera pública e a esfera privada foi-se perdendo, não é? Portanto, acaba por ser difícil aqui, não foi-se perdendo, mas é difícil definir aqui limites. E as famílias também têm aqui uma dificuldade acrescida relativamente àquilo que é do seu valor, e portanto é aquilo que a forma como, nomeadamente no exercício da parentalidade, é aquilo que entendem ser o mais adequado e depois aquilo que os outros entendem que é mais adequado. E portanto aqui esta dificuldade em definir como é que as coisas se passam na minha casa, porque efetivamente cada vez mais a parentalidade é colocada numa esfera mais pública. Depois aqui estes desafios associados à parentalidade partilhada, portanto à coparentalidade, que muitas vezes vêm acrescidos com questões de conflito, não é? Se outrora os papéis de pai e mãe e as funções inerentes estavam bastante estratificadas e, portanto, organizadas, hoje em dia não é assim, e, portanto, a parentalidade partilhada, a coparentalidade colaborante traz aqui desafios acrescidos, não só quando as famílias se separam, mas também quando as famílias não, o casal se separa, mas também quando o casal permanece junto. Depois esta dificuldade em conciliar aqui a vida familiar com a vida, com o trabalho, não é? Nós sabemos que é um desafio exigente, e aqui o ideal de perfeição e competência, que tem a ver com aquilo que também estava a referir inicialmente, associado aqui a esta pressão, este ideal do que é expectável ao nível da parentalidade ideal, vem acoplado com expectativas que nós próprios também temos, não é? Em ser os melhores pais, as melhores mães do mundo, e portanto isto é muito quais são as atividades ideais para fazer, não é? O tempo que dedicamos aos nossos filhos, até aquilo que nos proporcionamos, não é? Aquilo que permitimos, face ao que está vigente, não é? Até em relação aqui ao que é que são, o que é a infância e a adolescência dos outros. Portanto, muitas vezes há desafios acrescidos no que é que os pais consideram que é mais adequado e aquilo que é o que está vigente, por exemplo, na turma dos seus colegas e no grupo de amigos. E, portanto, esta dificuldade em gerir o que é que eu considero mais adequado como mãe e como pai, o que é que a sociedade entende e postula a nível do que são as premissas de ser pai e mãe de forma, um pouco às vezes, ideal, extremada, e o que é que também são as pressões inerentes à minha rede e ao meu núcleo, portanto, e onde é que o movimento na minha criança, no meu jovem, esse movimento. Tudo isto traz aqui pressões acrescidas e, portanto, depois acarreta as questões da culpa, não é? Que estão muito associados a tudo isto que tenho vindo aqui a falar, de uma forma muito pincelada, porque isto tem que ser assim breve, mas todos nós estamos familiarizados enquanto
enquanto terapeutas, com esta questão da culpa e como é que que impacto é que isto tem também na saúde mental dos pais e das famílias. Dos pais, das crianças, dos jovens e das famílias. E, portanto, o que eu vos proponho é, neste bocadinho, pensarmos aqui em conjunto sobre estas dialéticas que me parece que estão muito presentes na parentalidade de hoje em dia e que se associam muito à emergência da violência individual parental. Portanto, que acabam por estas dialéticas, esta dificuldade em pais e mães consigam se posicionar em relação a estes desafios que acabam por favorecer as dinâmicas de violência individual parental. Primeiramente, aqui esta confusão entre o que é a autoridade e o que é o autoritarismo. Não é? Os pais de hoje, a grande maioria dos pais de hoje, vêm de um sistema mais, de um estilo educativo, portanto, são provenientes de meios familiares, um estilo educativo onde a predominância era um estilo mais autoritário. Portanto, havia aqui uma tendência a valorizar muito a questão da autoridade e não se olhava tanto para as questões do afeto. Portanto, a autoridade acabava por ter um papel de maior relevância. Na parentalidade de hoje, nós tentamos, com tudo aquilo que nós temos vindo a conhecer, não é? sobre o desenvolvimento da criança, do jovem, do que deverá ser a parentalidade, respondendo aqui às necessidades, obviamente, da criança e do jovem, há uma tendência para queremos nos afastar da autoridade a todo custo. E, portanto, o que é que acaba por acontecer? Acabamos pais, não é? Porque eu também me enquadro, mas também como mãe, não é? Acabamos muitas vezes por cair na tendência a um estilo educativo mais permissivo e indulgente, não é? Porque é aquele que se afasta mais da autoridade. E, portanto, mas onde há efetivamente muito afeto, mas há pouca exigência, não é? E que não é promotor, obviamente, de um desenvolvimento saudável. Pois a outra dialética que vos trago é ao nível da coparentalidade, não é? Há pouco também falei sobre isso. Uma coparentalidade colaborante está centrada nas necessidades psicoafetivas do filho, não é? Na aceitação da importância do outro, e, portanto, abre mão completamente da questão da exclusividade das relações, e, portanto, valoriza o outro par parental e a sua importância no desenvolvimento da identidade familiar e depois que contribui para a segurança e estabilidade da própria criança e do jovem. E o conflito entre os pais, que decorre desta coparentalidade, que é uma coparentalidade disfuncional, portanto, não é colaborante, e que cada vez mais é frequente nas famílias que acompanhamos, está centrada portanto, este conflito acaba por estar centrado nas necessidades narcisistas dos pais e, portanto, não nas necessidades das crianças. E há aqui uma disputa da supremacia das relações, da exclusividade das relações, portanto, uma desvalorização do outro, do seu papel, e muitas vezes, para não dizer da maioria das vezes, uma instrumentalização dos filhos. Portanto, este conflito acaba por ser depois facilitador desta dinâmica familiar perturbada, de onde resulta depois a violência filoparental, não é? Como um sintoma desta relação familiar perturbada. Depois, em relação aqui a esta dialética, não é? Do direito a participar e do poder de decisão, saímos aqui a relação e a comunicação dos pais em relação aos filhos mudou muito, não é? Nos últimos anos.
Ainda bem, não me interpretem mal. Mas a verdade é que muitas vezes caímos aqui no outro extremo, não é? E, portanto, refutações como ninguém te perguntou nada, ou não me respondas, os pais em relação aos filhos, foram evoluindo para a noção de que os filhos, crianças e jovens, devem participar, não é? Nas decisões, nas dinâmicas familiares, nas decisões em relação ao que se faz, ao que não se faz. Portanto, chama-se aqui a estas crianças e estes jovens, aos filhos, dá-lhes este espaço para participarem nas questões, para darem uma opinião. Isto é ótimo. O problema é quando isto deriva para uma dificuldade em perceber o que é esta questão de chamar as crianças e os jovens a participar nas dinâmicas familiares e dar opinião sobre as coisas e dar espaço para isso. Quando é que estamos a fazer isso e quando é que estamos já a derivar para dar-lhes aqui o poder da decisão, não é? E, portanto, muitas vezes as crianças e jovens, portanto, filhos, acabam por ter o poder de decidir determinadas coisas no âmbito familiar que não lhes compete. E, portanto, que nem sequer têm competências para o fazer. E, portanto, confunde-se aqui um bocadinho esta questão de dar espaço a dar a opinião e de participarem sobre as coisas e explicar-se. Portanto, confunde-se isto com terem a última palavra. Depois esta questão do carinho e da permissividade, não é? A operacionalização do mimo das famílias, abandonámos aquela noção de que, estou a falar aqui com um âmbito mais geral, não é? Mas abandonámos aquela noção de que mima mais faz mal, e portanto que não queremos crianças mimadas, o mimo nunca faz mal, é sempre muito benéfico, e não há essa questão de vir mima mais. Portanto, mas acabámos por depois ter dificuldade em perceber que o mimo, o carinho, o afeto não é o mesmo que permissividade. E, portanto, às vezes há aqui esta confusão nos pais e mães, portanto, as famílias, que acaba por ter subjacente muito este desejo de ser querido e este medo de rejeição da parte dos filhos. Acaba por levar a que pais e mães entendam que a permissividade, que está a garantir o amor dos filhos. E, portanto, isto depois acaba por favorecer as ditas condutas, as ditas relações perturbadas a nível familiar e favorecer a demência filoparental. Depois, ao nível da proteção e da dependência, né? Muitas vezes a função da proteção vem aqui como um disfarce para uma relação de dependência emocional, em que as crianças e os jovens vão se desenvolvendo com noções distorcidas sobre a liberdade e a responsabilidade, o que acaba por limitar muito a sua efetiva autonomia e facilitar a emergência de dinâmicas, lá está, subvertidas, onde os filhos acabam por ter um ascendente sobre os pais e exercer aqui esta dita violência, que assume aqui diferentes formas, não é? Não só a violência física, mas psicológica, económica, e portanto é diferente fazer com, não é? E orientar e supervisionar, que sim é a função parental, e que implica aqui esta questão da responsabilidade, quando vem acoplada com a questão das consequências, não é? E promove aqui a autonomia destas crianças e destes jovens. É diferente fazer com do que fazer por, não é? Fazer por acaba por ser acaba por manientar o desenvolvimento da criança e do jovem e acaba por funcionar como
uma superproteção que inibe a autonomia, inibe a exploração, inibe a exploração até de vivenciar não só as situações, mas as consequências das situações, não é? E, portanto, isso acaba por dar aqui uma noção de falsa dependência, na literatura de pseudo-independência, que temos jovens que acham que não precisam de nada nem de ninguém, portanto, não precisam dos pais. E, portanto, há aqui uma noção de que são independentes. Eu até decido as coisas lá em casa, não é? Eu até decido o que é que nós fazemos ao fim de semana, eu até decido o que é o almoço e o jantar, a minha mãe dá-me aquilo que eu quero, o meu pai não é capaz de se opor às minhas saídas, portanto, já estamos a falar na adolescência, que há aqui uma noção de que sou supra-sumo, não é? Não dependo de ninguém, ninguém tem ascendente sobre mim, sou eu que tenho ascendente sobre o meu núcleo familiar. Portanto, há aqui uma noção depois completamente distorcida em relação a também qual é, naquele momento, depois qual será o seu papel na sociedade. Como é que estas relações, ao nível da hierarquia, não é? Devem funcionar. E por último, a questão aqui da vítima e do agressor, não é? Quando falamos da infância, nomeadamente ao nível da violência filoparental, em Portugal a violência filoparental praticamente não existe, existe, mas não é uma problemática que esteja visível, não existe, exatamente como existe aqui em Espanha, mas como é um tema que ainda não tem, uma problemática que ainda não foi completamente identificada pelas instituições, pela sociedade em geral, portanto, é como se fosse invisível, não é? E portanto, mas o que acabamos por sentir é que, e acho que isso não é só em Portugal, acho que é em geral, é que quando estamos a falar de crianças, é muito mais fácil olhar para a criança como um ser mais vulnerável, não é? E, portanto, quando olhamos para determinados comportamentos mais desajustados, é óbvio que é mais fácil olhar para ela numa perspectiva de vitimização. Portanto, ela é vítima de que outros não são capazes de fazer, não é? De orientar, nomeadamente os pais, ao nível da parentalidade, de orientar melhor o seu comportamento, de transmitir determinados valores, de ajudar a gerir a sua frustração, portanto, tudo isso. E depois, quando chegamos à adolescência, passamos de um registro de vitimização da criança, portanto, coitadinho, não é? Para a diabolização do jovem. Portanto, já não é coitadinho. A partir do momento em que começa a ser um adolescente, já não é coitadinho. Portanto, aquela criança que é super protegida no seu contexto familiar e pelos seus pais, que sempre fizeram tudo, não com ele, mas por ele, de repente, pais, famílias e serviços, e profissionais também, de repente, aquela criança, porque já é um jovem, já tem capacidade, ou já deveria ter capacidade, o facto de ser exposto, para perceber que aquilo que está a fazer não está correto, que há limites para o comportamento, que tem que respeitar os seus pais, que as coisas não podem ser como entende, e, portanto, de repente, aquela criança que não foi ajudada a perceber isso ao longo do seu desenvolvimento, quando chega à adolescência, é expectável que tenha adquirido essas competências e, portanto, se não fez, ele é que está mal. E, portanto, é muito fácil cairmos depois nesta diabolização do jovem, que é um ingrato que ameaça a mãe, que cuspiu na mãe, que chama nomes à mãe ou ao pai. Como é que é possível? Uma mãe que sempre deu tudo, não é? Sempre fez tudo por ele, portanto, como é que agora é um ingrato, não é? E, portanto, há aqui esta dificuldade em perceber que este jovem é muito um produto daquilo que foi sendo aqui o seu desenvolvimento enquanto criança. E, portanto, depois, obviamente, a parentalidade permissiva e indulgente e a rejeição da hierarquia familiar na adolescência depois assume aqui um outro tipo de impacto, não é? Porque os jovens depois já são agentes do seu próprio risco também e, portanto, das suas situações de risco. E, portanto,
o desafio de um jovem, não é? Um comportamento desajustado de um jovem é diferente de um comportamento desajustado de uma criança e muitas vezes o dar pontapés, o fazer no meio de uma birra de uma criança de 5, 6, 7 anos e os pais acabarem por fazer todas as suas vontades é visto de uma determinada maneira e quando estamos a falar de um jovem de 17 anos é visto de outra, não é? É visto nesta perspectiva da diabolização. Mas na realidade é a mesma pessoa e o comportamento é exatamente o mesmo, o padrão de relação é exatamente o mesmo, o padrão de relação familiar, só com a diferença que a criança tem 5 anos, tem 6 e portanto vai até um determinado limite e o adolescente vai ao outro, os seus limites são outros, não é? Como é que expectável. Portanto, depois acabamos por ter famílias que, pais e mães, que por medos e inseguranças acabam por ter o exercício da sua parentalidade condicionado, não é? E filhos, por outro lado, que por ausência de referências normativas ajustadas acabam por ter o seu comportamento, o seu desenvolvimento comprometido. Portanto, ambos são pais, mães e filhos vítimas do padrão de relação que foram estabelecendo. Já acabar. E depois acabamos por ter aqui jovens com déficits gigantes a nível de competências pessoais e sociais, psicopatologia, muitas dificuldades aqui ao nível dos vínculos familiares, portanto, com a perca aqui destes vínculos e a emergência da violência filoparental de uma forma mais evidente. Porque, na verdade, esta dinâmica de violência filoparental já existe, só que está mais. Vale, vamos a empezar ya y así no nos pasamos mucho más. Bueno, buenas tardes. Somos Cuca, Paula y Marina y somos los tres psicólogas de terapeutas de familia y trabajamos juntas en un programa del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Trabajamos en un programa del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y además somos terapeutas de familia también a nivel privado. Entonces, hoy venimos un poco a presentaros los retos que nos ha supuesto un poco al salir de la formación de la terapia sistémica, la práctica real con familias en una situación vulnerable y a nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Que es más difícil como acceder un poco al trabajar con todo el sistema. ¿Podéis acercaros los de detrás si queréis? Sí. Y bueno, ese es un poco el programa en el que trabajamos nosotras. Se llama programa Plan de Promoción Extraescolar, Mejora la Convivencia y Prevención de Asesinatos en Centros Educativos y pertenecemos al Departamento de Educación, ¿vale? O sea, es un recurso que no es de servicios sociales, sino que pertenecemos a los escuelas e institutos, ¿vale? Del recurso. Concretamente es en Usera. Usera es un distrito de Madrid que tiene una población por lo general pues de un nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Para tener un poco en cuenta los retos a los que nos enfrentamos. Este programa tiene 5 subprogramas dentro, ¿vale? Que pues tienen en cuenta varios aspectos, pero venimos a hablar concretamente del primero que aparece aquí, que es el servicio psicopedagógico. En un primer momento, cuando surge este programa, se crea un poco para apoyar a los niños y adolescentes del distrito desde este punto, ¿vale? Desde el punto psicopedagógico, pero la realidad es que la necesidad que surge y la que detectamos es una necesidad más relacional, emocional y conductual. Entonces, por lo tanto, casi todos los casos que tenemos, vamos ahora a contaros un caso para poder contextualizar un poco, pues dar un poco por este tipo de intervención. Somos un equipo de 6 personas que trabajamos en el distrito
Y bueno, y nos dividimos un poco en estos dos, son Rocío y Casitas, ¿vale? Usera tiene 6 distritos, pero, o sea, 6 barrios, pero concretamente trabajamos en estos dos. Vale, entonces, ¿cómo funciona para que entendáis un poco cómo trabajamos el programa psicopedagógico? Concretamente en el instituto es el centro el que detecta un caso de riesgo, ¿no? Pues acuden a la orientación y dicen que tiene una serie de dificultades. Entonces, nosotros nos reunimos una vez a la semana con el equipo de orientación y pues eso, compartimos un poco el caso, nos coordinamos y vemos cómo podemos iniciar la intervención. Entonces, a través de la coordinación se pasa por el aula de convivencia. Yo cuando explico a la gente en lo que trabajo, cuento que el aula de convivencia es como la psicología en relación con la enfermería del cole. Cuando tienes como, te duele algo en el cole y vas a la enfermería, pues en la psicología, que es el aula de convivencia, si tú tienes alguna dificultad emocional en el cole, te acercas al aula de convivencia y ahí estamos nosotras trabajando, ¿vale? Entonces, a través del aula de convivencia, pues detectamos y hacemos como una primera sesión en la que hacemos un pequeño screening, un poco, hacemos un genograma, vemos un poco la hipótesis que podemos tener y a continuación de eso realizamos otra vez de nuevo la coordinación con el equipo de orientación. Entonces, en esta coordinación, pues se salta el secreto profesional en el caso en el que haya una situación vulnerable para el chaval y entonces pues se toman 2 días, ¿no? Se puede hacer una intervención puntual en el aula de convivencia, pues porque es algo con un compañero que trabajamos con el compañero, trabajamos con el niño y se soluciona. O se ve una situación complicada y entonces se deriva al programa psicopedagógico que se empieza una intervención por las tardes, pues como sería una terapia, pues es una periodicidad de una vez a la semana y a lo largo de todo el curso, ¿vale? O sea, como una intervención propiamente dicha. Entonces queríamos proponernos, nosotros habíamos planteado un taller, entonces teníamos como un teatro montado, entonces nos han hecho como un poco hacer esta dinámica, entonces hemos traído como un caso para explicaros el tipo de gracias que recibimos en el recurso. Y entonces, pues aquí tenemos un caso en el que es una joven de 13 años la que acude a la aula de convivencia que han detectado en el departamento de educación autolesiones en los brazos. Y entonces nos piden que tengamos una primera sesión con ella en la aula de convivencia para ver un poco y ver por dónde va esto, ¿no? Entonces, viene y nos cuenta un poco su situación familiar. Ella vive con su madre y con la pareja de la madre actual y la familia de este, ¿no? En este caso, bueno, es una familia de República Dominicana en la que la madre viene primero hace unos 6 años y la niña, que es la adolescente, viene hace 2, ¿vale? Se reencuentran de nuevo. Entonces, cuando ella viene, sus padres ya no están juntos y la madre ha iniciado esta relación con esta nueva persona con la que convive. Y un poco indagando a nivel relacional, pues tiene una muy buena relación con los niños, con la niña de 7 meses. ¿Qué pasa? Que también ejerce cuidados sobre esta niña, porque al final son familias que trabajan, o sea, de hecho trabajan en la hostelería, tienen horarios bastante complicados, y entonces son los menores los que normalmente como que cogen ese papel un poco de cuidadores, ¿no? En las casas. Y esta en concreto sucede así, ¿no? Además, bueno, pues eso, tiene buena relación con la pareja de la madre, eso está bastante bien. Y también con la tía, ¿no? La hermana de... Pero eso, un poco al indagar a nivel relacional, pues después del verano no tiene relación con su padre. Y de igual manera, bueno, indagando con la relación con este abuelo, pues sale una temática de abuso, ¿vale? Entonces esto es lo que hacemos cuando esto sucede en una primera entrevista en la aula de convivencia, pues otra vez se vuelve al centro, se comunica esta situación y entonces empieza una serie de protocolos, pero nosotros no tenemos a nivel real como ningún tipo de actuación que podamos hacer por nosotras mismas, sino que dependemos constantemente del centro educativo, que es el que recoge un poco esta información y empieza a hacer todo el protocolo, ¿no? Cuando suceden casos de riesgo. Vale, en la primera entrevista de esta familia lo ideal es como traer a toda la gente que convive en esta casa, pero no es posible. De hecho, solamente viene esta madre y para poder venir tiene que pedir un día de vacaciones en el trabajo. Es decir, nos vemos como muchas veces como que no somos capaces de exigir a una familia, oye, tienes que dejar un día de trabajar para venir a vernos a nosotras, que además somos nosotras, pero tenemos que también ver a los de servicios sociales, a los del colegio cuando les llaman. Tienen un montón de recursos desplegados y por desgracia no podemos tampoco a veces tirar de estas familias todo lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, pues este es un poco el caso que os planteamos. Vale, a partir de este caso queríamos contaros los retos a los que nos
solemos enfrentar trabajando con este perfil familiar. Primero es la poca implicación familiar, como decíamos, motivos laborales. Muchas veces no hay una disponibilidad, pero al final esa implicación que necesitamos para trabajar con el sistema nos cuesta mucho. Por otro lado, hay una falta de conciencia del problema. Este tipo de familias que pasan poco tiempo con sus hijos, pues no son muy conscientes, quizá en este caso, de las autolesiones de su hija. De hecho, se enteran por el centro escolar. Por otro lado, las diferencias entre el interés familiar y el terapéutico. Claro, nosotros estamos intentando, por favor, venir a terapia, venir, y ellos, por las obligaciones, volvemos a lo mismo, no es que sean negligentes, sino que simplemente no pueden, no tienen esa disponibilidad, tienen otras necesidades. La dificultad para vincular con el menor. Estos casos, sobre todo, que han migrado, que sus vínculos más importantes muchas veces se quedan en el otro lado. Por ejemplo, este caso, la madre viene 6 años antes, la ha estado criando otra persona y ya hay una ruptura ahí del vínculo, ¿no? Entonces, todas esas heridas vinculares hacen que nos vean como quiénes son estas personas que vienen a decirme a mí si yo estoy bien, esto de los cortes no pasa nada, ¿no? La normalización. Luego hay choques culturales, sobre todo en los estilos de crianza, nos hemos encontrado muchos choques a la hora de, bueno, que normalizan determinadas cosas que nosotros aquí veríamos como pues, abusos o negligencias, ¿no? Y por otra parte, las dificultades del idioma. En este caso no, pero tenemos mucha población china que no sabe nada de español. Entonces es muy complicado intervenir con este tipo de población porque necesitamos un traductor, tú se lo dices al traductor, el traductor a la familia, y bueno, pues es un poco complicado, ¿no? Más retos que tenemos es el nivel de conciencia del problema, tanto a nivel familiar como del propio menor, o de la propia adolescente en este caso. Como decía, hay otras preocupaciones que lo ocupan todo, el dinero a casa, los conflictos entre familias, como muchas veces además vive mucha gente en una misma vivienda, pues hay muchos conflictos dentro de ese lugar para vivir. La normalización de las problemáticas, aunque en este caso no es que haya una normalización de los cortes, pero sí esa idea de, bueno, yo cuando era pequeña en mi casa no teníamos para comer y no pasaba nada, y entonces, ¿no? Este tipo de narrativa que a veces nos encontramos en las familias. Y muchas veces esto que nos pasa, que necesitamos trabajar con esos padres, pero si ni siquiera vienen a nivel familiar, como para citarles a nivel individual y ponernos a trabajar determinadas cosas. Por otra parte, como decía mi compañera Cuca, los excesos de recursos utilizados. Muchas veces nos encontramos con familias que tienen malas experiencias previas, pues porque han ido al psicólogo de la Seguridad Social que le ve una vez al mes y que le dice, eso es una tontería, o no sé, determinados perfiles que es verdad que a veces sucede, ¿no? O el trabajador social que en algún momento pues, no ha sido suficientemente empático, bueno, este tipo de cosas. Luego familias y menores institucionalizados que al final pues están en muchos recursos, van al CAF, van a salud mental, nosotros, el profesorado, cuentan 5 veces la misma historia, con lo que eso implica, y la falta de coordinación entre los distintos recursos, porque eso depende de cada profesional. Nos hemos topado con profesionales súper colaboradores y que hacemos coordinaciones súper buenas y que eso favorece mucho la intervención del menor, y otros que pues, es una pared, y eso pues, es un reto y un conflicto para poder trabajar bien. La metodología empleada por los centros escolares. Claro, nosotros somos bastante desconocidos, somos las psicólogas que van caminando por ahí, que muchas veces incluso nos confunden con propios alumnos, que es como, no, gracias. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, no entienden qué hacemos. Lo segundo, entienden qué hacemos, entonces nos lo envían todo. O cualquier cosa viene al psicólogo. Bueno, no, es que hay cosas que también se pueden trabajar en el aula que no solo son de intervención terapéutica. Además, las derivaciones llegan con etiquetas. Es que este niño o esta niña es, no sé, pero que todas las etiquetas que se os ocurran, pues nos llegan. Entonces es muy difícil trabajar con el centro desde esa etiqueta, porque al final nosotras no vamos más allá. Y luego también problemas para coordinar y derivar los casos de riesgo, pues por esto de la confidencialidad, porque muchas veces se abren, después de trabajar el vínculo y todas estas cosas, se abren a nosotros y les tenemos que decir, bueno, pues ahora se lo tenemos que contar al centro escolar porque tiene que hablar con tus padres, entonces es muy complicado trabajar con estas cosas. Y por último, las características del terapeuta, que son estas que nos seguimos trabajando día a día nosotras cada vez que estamos, ¿no? Parentalizar a los adolescentes, porque al final, si con la única persona que puedo contar que sé que al final cuando vinculo no falla, eres tú, pues te hago responsable y te mando tareas y te hago que te sobreimpliques, y es que al final no necesitamos integrar esa familia y es una dificultad muy grande.
por otro lado, y es como la otra cara de la misma moneda, es infantilizar a los adultos. Al final acabamos entrando en esa narrativa de, bueno, claro, es que si tus padres no pueden, pobres, trabajan mucho, claro, es que no sacan tiempo aquí y al final les estamos haciendo como pobres niños, ¿no? Bueno, no, pueden hacerse responsables, han decidido ser padres y tienen que ejercer esa paternidad o esa maternidad. Nuestra sobreimplicación y falta de límites que nosotras ponemos, esto hay una cosa que un caso nos pasó a nosotras el año pasado, que es que había un niño que necesitaba una tarjeta de una SIM y nos lo pedía a nosotras y nuestro primer impulso fue, venga, vale, voy contigo a contratar y yo me voy a fundar, me puedo meter en un lío muy gordo porque no soy tu padre o tu madre, pero al final nos pasa eso, que también nos ponemos un poco en ese rol de te veo tan solo que no sucede. La autoidealización de, bueno, te preocupes, que aquí tienes un apoyo, vamos a estar aquí contigo al 100%, que eso también está relacionado con la falta de límites. Y luego la dificultad para modificar la propia narrativa, es lo que iba diciendo, ¿no? Que al final pues entramos un poco en esa forma de hablar, en esa entropía familiar y nos cuesta bastante salir. Vale, y por último, como estamos ya muy cansados y es tarde, no me voy a alargar mucho, pero sí que nos gustaría como acabar, por no dejaros aquí con la sensación de que hemos venido a contarnos nuestros problemas ahí en el trabajo, a desahogarnos con vosotros. Nos gustaría contarnos cosas que nos han servido, nos han ayudado en este año de experiencia a trabajar todos estos grupos. El primero es aceptar que trabajo con lo que tengo. Nosotras terminamos la formación en sistémica con un montón de ideas sobre lo que queríamos hacer, como ponerlas en práctica, y llegamos al trabajo y vaya, no podemos trabajar casi con familias, entonces se nos dificultaba un poco. Entonces hemos aprendido a trabajar con la familia, sobre todo desde lo simbólico, también como a trabajar muchos problemas que vemos que tienen una base sistémica en los problemas que tengan actual o en las relaciones actuales tanto de los niños como de los adolescentes. Y siempre teniendo muy en cuenta el nivel evolutivo y de desarrollo del niño o del adolescente. Otra parte importante es entender que somos un recurso, o sea, que llegamos hasta donde llegamos. Somos un recurso limitado, somos un recurso de apoyo y dependemos del centro educativo. Entonces, nosotras íbamos siempre al departamento de orientación a dar nuestras propuestas y a generar un montón de propuestas, y lo que muchas veces nos decían es que esto no se puede hacer, esto ya lo hicimos antes y no lo podéis hacer. Entonces, ¿cómo trabajar esa frustración de tengo un montón de ideas y no las puedo llevar a cabo porque somos un recurso que está ahí para apoyar al centro educativo? Y luego, por otra parte, que muchos de los pacientes que vienen, la continuidad es bastante inexacta, porque de repente a lo mejor son de otros países y se van 2 o 3 meses a ver a su familia, vuelven, dejan el recurso, cambian de centro, entonces hay muchas complicaciones. Entonces es como intentar trabajar lo que podamos en el momento presente. Y vale, también nos ha servido mucho trabajar con el contexto, es decir, en USERA hay un montón de recursos comunitarios y nos ha servido mucho como para dar como crear una red de apoyo seguro para estas personas. Hay un montón de centros cívicos donde van los niños después del cole a hacer deporte, o sea, hacer los deberes, sitios donde hacer deporte, un montón de aulas de ocio, y eso creo que ayuda a que ellos tengan como una red de apoyo segura. También desde el centro educativo lo que hemos hecho mucho ha sido crear grupos entre adolescentes o niños que pudiesen hacerles salir un poco de sus grupos de amigos, que normalmente, por ejemplo, en USERA también hay muchas bandas ahora mismo. Entonces, como buscarles otras personas de confianza con las que puedan alejarse un poco de este entorno más violento y crear otros grupos de apoyo. Y nos parece muy importante la idea de que nosotros servimos como modelos para ellos. Entonces, somos la figura de apego seguro, les marcamos límites, somos gente que están ahí aunque ellos no vengan de la mejor forma, cosa que a lo mejor no es lo que tienen como interiorizado en sus casas. Entonces es como crear, que ellos puedan crear como otra forma de relacionarse con las personas. También nos ayuda bastante, bueno, lo estamos intentando porque es bastante difícil, pero intentamos mucho formar a los profesores para que ellos mismos sean conscientes de este rol de modelo que tienen y que aparte de dar su asignatura pues puedan servir de apoyo a estos chicos. Vale, y también nos ha servido mucho la idea de fomentar la responsabilidad y confianza de los niños y los jóvenes, como ya lo han dicho antes, lo de intentar no parentalizar ni tampoco infantilizar a los padres. Entonces nos parece muy importante, cuando tenemos la ocasión de trabajar con los padres,
darles a ellos la responsabilidad de la crianza, porque es verdad que muchas veces vienen a contarte sus problemas socioeconómicos y no ves la posibilidad de hacer nada a ellos y quieren que lo haga el recurso, en este caso la educación. Y también, como a los propios niños y adolescentes dentro de su nivel de desarrollo, darles la responsabilidad o la conciencia de que aunque hayan venido de un país en el que no tienen el mismo nivel educativo, muchas veces ya vienen con la idea de que como, bueno, yo no tuve el nivel educacional que está en España, por ejemplo, en el colegio, pues yo ya sé que vengo en primero de la ESO, voy a repetir primero y voy a esperar a que se me pase a tener 15 años para poderme ir a un FP porque es lo que parece ser que para mí tiene que ser. Entonces, como darles un poco esa idea de que ellos también pueden elegir su futuro. Y por último, también nos ha ayudado muchísimo conectar con nuestro adolescente y ver qué era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Y nos hubiese encantado que nos ayudaseis y participaseis y nos contaseis cuáles han sido vuestros retos o si nos podíais dar cualquier consejo, pero como no sé si estáis muy cansados ya. Sí, pues muchas gracias por el tiempo. Si alguno quiere... Ay, perdona. Gracias.